Bueno, este es segundo vídeo. Tercer vídeo. El primero era una introducción sobre los vídeos que voy a hacer y esta es una introducción sobre MongoDB, ¿no? En MongoDB, básicamente lo que hay que contar de MongoDB es poca cosas así en teoría, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Simplemente es una base de datos no SQL, ¿no? Ah, mira, aquí tenía lo de... Da igual. Ahora tengo que volver a cambiar esto. Las bases de datos SQL son las clásicas, ¿no? Son las que tienen tablas, las que permiten crear relaciones, pero son muy potentes, muy rápidas, bueno, entre comillas, muy rápidas, etcétera. Pero tienen el problema de que son muy, ¿cómo decirlo? Muy estrictas, ¿no? Muy limitadas en cierto modo, en que son poco flexibles, es lo que quiero decir. Y aparte, si hay que hacer distribuirlas y todo ese rollo, es bastante complicado, ¿no? Son poco ágiles, vamos a decirlo así. No, aunque garantizan esto, atomicidad en las transacciones. Bueno, hay transacciones, por lo tanto son atómicas, consistencias, los datos siempre van a estar en un estado consistente. Las transacciones están aisladas y durabilidad, eso, cuando se completa una. No se corrompen, no hay posibilidad de que se corrompan, ¿no? Entonces cuando se completan los cambios quedan fijos y todo eso, ¿no? Integridad, tal. Esta propiedad asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se puede deshacer aunque falle el sistema. Bueno, eso, que queda todo salvado. Estos son a prueba de bombas, vamos a decir así. Entonces, estas características, que están muy bien, también obligan a que haya una serie de restricciones, ¿no? Que estas restricciones causan a su vez problemas, ¿no? Al ser muy poco flexibles, ¿no? Pues surgió lo de las bases de datos. No sé por qué ponen not only SQL, no son solo SQL, pueden soportar query es query language, ¿cómo es? Standardized Query Language, no recuerdo, pero bueno, es un lenguaje de consultas, ¿no? Pero bueno, pueden soportar algunas cosas de las SQL o no. Entonces no garantizan ACID. Aquí no me di cuenta de que ya lo tenía aquí arriba, entonces lo volví a copiar aquí, ¿no? Esto es pillado de la Wikipedia, quizás deje este y quítelo de arriba. MongoDB, como dato interesante, sí que soporta transacciones. No sé desde qué versión. Sí que soporta la parte de atomicidad. No es obligatorio, es decir, creo que puedes activarlas o no activarlas. No estoy seguro. Con algunas operaciones sí que le explica claramente que son atómicas a nivel de documento y tal. Aquí comento esto, ¿no? Y sí que cumplen el teorema CAP, ¿no? O mejor dicho, puesto que son distribuidas, se les aplica este teorema, ¿no? Que acabo de mirar, bueno, copiar de la Wikipedia, ¿no? Que dice que básicamente, debido a la naturaleza de los sistemas distribuidos, se pueden garantizar 2 de 3, nunca se pueden garantizar las 3, ¿no? Si se cumple que es consistente y que hay disponibilidad, no puedes tener un particionado ahí a lo loco. Si quieres disponibilidad y particionado a lo loco, claro, los datos mientras están viajando no va a estar siempre en un estado consistente, ¿no? Y si quieres que esté consistente y que permita particionado, no van a estar siempre disponibles. Bueno, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, consistente es que todos los datos tengan el mismo valor en todos los nodos y ese tipo de cosas. Entonces, si haces un cambio, tendría que desactivarse hasta que se ha distribuido el cambio para todos lados para que cuando hagas una consulta siempre tengas o hacer apaño. Bueno, pero por eso digo que no puede haber las tres cosas a la vez. Y esto es algo que se aplica a todas las bases de datos. No se cuele porque yo todas las que he visto son de... No, Redis no, creo que no es obligatoriamente distribuida. Pero bueno, en general esto no. Después hay varios tipos de bases de datos y estas son creo que no hay más tipos, ¿no? de bases de datos no SQL. Hay las documentales, que son como, bueno, en el caso nuestro, bueno, es MongoDB es documental, ¿no? Que trabaja a nivel de documentos y en este caso documentos significan JSON, ¿no? Cassandra es columnar, tiene que ver esto con que los datos se almacenan dándole prioridad a las columnas. Las columnas van a estar en una columna porque se entiende que la gente, bueno, que al hacer consultas se van a... Bueno, tengo que mirarlo con calma porque esto aún no lo tengo preparado del todo, ¿no? Pero las consultas nos interesan tener datos de columnas y los datos de columnas suelen estar en el mismo o nodo, en el mismo disco. Realmente hay localidad en cuanto a las columnas, ¿no? Las clave valor, pues creo que son muy simples y muy rápidas, ¿no? Redis creo que es la que veremos, ¿no? Que es bueno, es eso, clave valor. Es eso, clave valor. Tienes una clave y un valor. Punto, no hay más. Y las orientadas a grafos son las más raras, ¿no? Que creo que se utilizan en ese tipo de cosas. Y se guardan datos
como nodos, ¿no? Los grafos sabéis que tienen nodos y aristas, ¿no? Aristas son las conexiones que hay entre un nodo y otro nodo, ¿no? Se dibujan los redondelitos y las rayitas, ¿no? Y el asunto es que se pueden guardar datos en los nodos y también en las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, siempre ponen el ejemplo de redes sociales, que en redes sociales tú eres amigo de y le pusiste un like al tweet de ese tipo, y entonces puedes contar ese tipo de cosas. Parece ser que tienes lógica utilizar las orientadas a grafos, pero por lo que leí, aún no la tengo preparada, nada de esto, ¿no? Nada de esta parte. Aquí esto empecé a prepararlo, aún no lo tengo preparado. Pero lo que digo, las clave-valores orientadas a grafos, las orientadas a grafos suelen ser las más raras, estas suelen ser las más sencillitas. Las características exclusivas de Mongo, bueno, habría que ver, iremos viendo más adelante pues ya cosas de cómo funcionan las consultas y todo eso, pero así, grosso modo, lo más importante es esto, que está orientado a documentos y que va a usar todo el rato JSON, ¿no? Documentos JSON. Bueno, un JSON, ¿qué es un JSON? Un JSON es un JavaScript Simple Object, bueno, la N es de notation, porque es como se representa un objeto. Y esto es como se representa un objeto anónimo, como se representaban antiguamente los objetos, bueno, que es también en otros lenguajes son mapas y tal, pero bueno, lo que veis es que tenemos una clave, un valor. En JavaScript, aunque esto es un string, cuando no hay cosas raras, cuando la clave no es así, podemos poner creo que podemos, estaba pensando ahora en los números, porque también se pueden utilizar números, aunque vuelvan a ser cadenas, ¿no? Se pueden utilizar números como clave, ¿no? Bueno, pero ya lo que decía, tenemos un clave y un valor. Aquí es un valor numérico, aquí es un array. Puede ser un objeto, puede ser otro documento, ¿no? Aquí, cuando se habla de documentos siempre son JSON, ¿no? Y de hecho, otra cosa que veréis más adelante es que las operaciones en Mongo no solo trabajan con documentos con JSON para guardar y obtener datos, ¿no? Para representar los datos, los documentos, entre comillas, que están almacenados en la base de datos, sino que para hacer búsquedas se usa un query document, que es a su vez un JSON, donde hay, en cierto modo, instrucciones de qué datos queremos seleccionar, ¿no? O filtrar. Y después, cuando se hacen modificaciones, cuando hay un update, pues también veremos que hay también bueno, vamos a dejar ya aquí el vídeo, esto lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo. Pero digo que para dar las opciones a un comando en la shell, al menos en la shell de Mongo, para dar opciones a un comando, para indicar instrucciones de qué queremos modificar y cómo queremos modificar, y para hacer la selección de qué documentos queremos borrar, modificar, lo que sea, todo eso se va a hacer a nivel de documentos, ¿no? Entonces se trabaja todo el rato con JSON, ¿no? Y nada más, dejamos ya el vídeo aquí para compensar el otro peñazo que fue lo de la instalación. Y ahora, bueno, así una cosa interesante que también podemos ver, antes de acabar, que me olvidaba de esto porque tengo que reestructurar aún el documento, a ver si bueno, a lo mejor ya lo subo así, que tampoco está tan mal, ¿no? Aquí en MongoDB, en una tabla normal tendríamos tablas, ¿no? Tenemos bases de datos, pues las bases de datos sigue siendo el mismo concepto, ¿no? Y después lo que tenemos serían tablas en una base de datos tradicional, aquí le llamamos colecciones. Tenemos líneas, filas en la tabla, ¿no? Y aquí o registros, ¿no? Y aquí lo que tenemos son, voy a poner esto aquí. Aquí lo que tenemos son documentos. Lo que sería una fila es un documento, ¿no? Y después las propiedades, los documentos como son en cierto modo objetos, se puede decir que tienen propiedades o que tienen, bueno, llaman campos en casi toda la documentación. Atributos también podríamos llamarlo, ¿no? Pero aquí se le llaman columnas o campos, ¿no? En las tradicionales, ¿no? Vamos a decir columnas, que es lo que coincide. Y aquí se pueden llamar propiedades o atributos, ¿no? Bueno, a lo mejor es que el único que llamo yo atributos, pero bueno. Y los tipos de datos, pues bueno, soportan tipos de datos simples y complejos. Los tipos de datos simples son números, cadenas, booleanos. Datetime, esto veréis que se utiliza para hacer timestamps y todo ese rollo, ¿no? Y después también, bueno, aquí hablo, esto ya lo veremos. Y después los tipos de datos complejos serían los arrays, objetos, dato binario. Object-ID es un tipo de objeto especial, creo. Y después también soporta expresiones regulares. No sé si esto es un resumen y hay más datos complejos o no, ¿no? Pero bueno, no es tampoco muy importante esto. Dejo ya aquí el vídeo y continuamos ya con las operaciones CRUD en el siguiente vídeo, las de creación, ¿no?
Y bueno, no, perdón, antes serían ver también las operaciones básicas que se hacen en la consola de Mongo, ¿vale? Bueno, pues lo vemos esto en el siguiente vídeo.